a ti, sediento por más de tu inagotable amor. Solo tú refrescas mi alma. Nosotros como iglesia que estamos empezando, tenemos algo más de un año. Justamente vayamos creciendo de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice. Y cada uno de nosotros tenemos que hacer algo. Cada uno tenemos que compartir algo de lo que Dios nos da. Y para eso vienen los dones. Entonces ahí radica la importancia de lo que vamos a hablar en esta serie. Bueno, y vamos al grano, como se dice. Al fin vamos a entrar a los dones espirituales. Al fin vamos a empezar a hablar de los dones después de tanta introducción. 2 meses, ¿no? Bueno, dones espirituales. Primero veamos aquellos que hay personas que dicen, estudiosos de la Biblia, dicen que son dones espirituales. Recordemos que un don existe con un propósito, por eso recalqué al principio el propósito de los dones, para que no confundamos. Vamos a hablar de algo que son dones, que no son dones. Dones que no son dones. Sí, son cosas que Dios de pronto recibimos de Dios. Al principio, hace algún tiempo, hablamos de los talentos, ¿no es cierto? De las habilidades propias de cada persona. Eso es otra cosa. Ahora vamos a hablar de los dones, que sí, que Dios nos da a nosotros algo especial, pero Dios o Cristo nos los da algo especial. Porque los dones vienen ¿de quién? Del Espíritu Santo, no olviden eso. El Espíritu Santo es el que nos da los dones, es el que reparte los dones como Él quiere. Y esto no responde a que le da la gana, sino que Él tiene un propósito y un plan específico para cada uno de nosotros, para que nosotros trabajemos. Entonces hay dones que no son dones, digo yo porque sí, muchos estudiosos y muchas personas que exponen la Biblia y que transmiten la palabra de Dios, los defienden y dicen que son dones. Vamos a ver de cuáles se tratan estos dones. Primero, el echar fuera demonios. Algunos dicen que esto es un don espiritual, el echar fuera de demonios, el exorcismo que le llaman algunas personas. Entonces, el echar fuera demonios ¿es o no es un don espiritual? Marcos capítulo 16, verso 17 nos dice: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. ¿Quién dijo esto? Lo dijo el Señor Jesucristo en Marcos capítulo 16, verso 17. Dice que en mi nombre echarán fuera demonios. ¿A quién está hablando? A todos. Y esto es importante porque los dones, no necesariamente una persona tiene todos los dones. Una persona, yo les dije al principio, puede tener un don y dése por servido, y me doy por servido. Con tener un don estoy bien. Si el Espíritu me da más dones, amén. Y si el Señor me coge para ministerios, amén. Le doy gloria a Dios, pero todos tenemos al menos un don. Pero esto es para todo aquel que cree, que tiene a Cristo en su corazón. ¿Por qué? Porque los demonios no se sujetan a mi autoridad o a la autoridad de la persona, sino ¿a quién? A Jesús. Porque Jesús, el Hijo de Dios, es el que tiene autoridad. ¿Recuerdan la historia de Jesús cuando Él andaba por las calles por Jerusalén y por todas las ciudades predicando y ministrando? En cuanto había por ahí un demonio, el demonio empezaba a temblar ante la presencia sola de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él tiene autoridad. Si usted me dice, ¿el Pepito tiene autoridad sobre los demonios? No, yo no tengo autoridad sobre los demonios. Pero yo tengo en mi corazón aquel que tiene autoridad sobre los demonios. Entonces el demonio se va a sujetar porque ahí lo dijo el Señor,
en mi nombre, no en mi nombre de Pepito, no en el nombre de Lady, no en el nombre del fulano, del mengano, no, en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces esto de echar demonios es parte de la iglesia de Cristo, de todos los que somos parte, porque si tenemos a Cristo, tenemos la autoridad que viene de Jesús, Él mora en nosotros, Él nos da esa autoridad. Esto no lo puede hacer cualquier persona. Y les traje una historia que narra en Hechos capítulo 19. Vamos a leer solo el 15. La reacción, ¿no? Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois? Les cogí solo este versículo, no le quites de ahí. Es para contarles la historia. Bueno, Pablo estaba predicando el evangelio y fue a un sitio y él echaba fuera demonios en el nombre del Señor Jesús, ¿no es cierto? Y hubo por ahí unos 7 hermanos judíos, hermanos de padre, ¿no? De un X, no recuerdo el nombre, pero en este capítulo está y ustedes lo pueden leer si es que gustan. Estos 7 hermanos tenían este oficio de echar los demonios. Entonces ellos vieron que Pablo en el nombre de Jesús echaban demonios. Entonces ellos dijeron, ¿ve? ¿Ellos por qué lo hacían? Por kushki, era por plata, por dinero. Entonces ellos dijeron, ¿ves? ¡Qué facilito! No le dio guerra, no le dio problema. Y el demonio, ve. Entonces ellos fueron a intentar hacer lo mismo en el nombre de Jesús. Fueron donde un endemoniado para liberarlo de este demonio. Y ahí por eso lo que dicen. Entonces supongo que le han de haber dicho, en el nombre de Jesús, sal fuera. Y el demonio, ¿y? ¿De a dónde, guamanes? A Jesús conozco. Y le tengo miedo, y le tengo respeto. Ojo, a Jesús conozco. Y sé quién es Pablo. No dice que le conoce a Pablo. Sé quién es Pablo. Porque no es por la autoridad de Pablo, sino por la autoridad de Jesús, que mora en Pablo. El Espíritu Santo de Dios que mora en él. Pero vosotros, guamanes, ¿de a dónde? Y dice que se botó encima de ellos. Y ni los 7 no pudieron contenerle y tuvieron que salir malheridos y maltrechos, salir corriendo de allí. Porque esta autoridad no viene de ningún hombre. La autoridad sobre los demonios viene de Jesús, del Hijo de Dios. Yo les conté y les di testimonio. Yo he tenido oportunidad unas 2 o 3 ocasiones de tener encuentro con personas que están poseídas. Y lo fundamental es que, o sea, uno no tiene temor del demonio en primer lugar, por favor. Ustedes tengan la seguridad que si Cristo está en su corazón, el demonio no tiene nada contra ustedes y va a huir, porque Cristo les da la fortaleza y les da la autoridad para, en su nombre, echarlo fuera. Gracias a Dios, estas 3 ocasiones yo nunca he tenido problemas. Yo recuerdo, y sí les conté también esto, en mi casa, cuando yo era niño, yo no estuve en esa ocasión en la casa, pero estaba mi familia, mi mamá, mis hermanas, y se produjo un episodio de una persona con un demonio. Y hubo una persona que fue a expulsarlo, ¿no? Pero su vida, como quien dice, tenía rabo de paja. Y el demonio se le enfrentó. ¿Y tú qué me dices? Esto, otro. Esto. Y le costó. Claro que la persona temerosa de Dios y de Cristo recurrió a la autoridad de Cristo, no a su autoridad. Y a la final logró expulsarlo, pero por la autoridad de Cristo. Pero hubo consecuencias. Cuando uno tiene la autoridad del Señor y no tiene rabo de paja, el demonio. Entonces esto es algo que todos podríamos hacerlo. No estoy diciendo que mañana hay un demoniado, porque eso necesita el discernimiento de espíritus, que ese sí es un don. Porque muchas personas, sobre pretexto de que, no, está endemoniada, o está endemoniado, malinterpretan, y la pobre persona ha estado con un ataque.
con un ataque de epilepsia y expulsándole al demonio entonces necesita el discernimiento de espíritus para poder. Eso es otra cosa, pero todos tenemos autoridad sobre esto. Otro don que no es don, pero sí es don, es la pobreza voluntaria. Y recordemos, a mí me encanta ese 1 Corintios 13, el verso 3, Lucita, por favor. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Esto es algo que muchas personas lo han hecho, y no necesariamente inspirados por el Espíritu Santo, o no necesariamente porque el Espíritu les dijo o les dio el don de poder desprenderse de los bienes materiales. Porque la pobreza voluntaria, hay personas que no tienen a Cristo en su corazón y sin embargo deciden vivir con los aborígenes del Amazonas. Y estaba viendo hace poco un artículo, y muchas personas vienen de Europa, de Estados Unidos, de esas personas medias especiales, dejando todas sus cosas, sus propiedades, eso, y vienen y se meten ahí en la selva y están con sus vestimentas en la selva, con los indígenas viviendo. Se desprenden de toda su riqueza o de todos sus bienes materiales y se van a convivir con los indígenas en la selva amazónica. Ustedes de pronto deben saber de esto. Ellos están renunciando a sus riquezas y se declaran en una pobreza voluntaria. Y ustedes les ven, mi esposa es del Tena, y hemos estado por ahí y se ven, ¿no?, a gringos, o sea, personas que no son indígenas, ahí con los indígenas caminando con sus vestimentas o cargando la yuca para vender o qué sé yo. Sí, pero esto no viene de Dios. Son personas que deciden hacer porque, no sé, identificarse con la naturaleza, con el ser humano, ser solidarios, o simple y llanamente experimentar. Hay personas, sí, que en nombre de la palabra y a nombre del Hijo de Dios, de Cristo, entregan sus bienes. Esto es otra cosa. Pero eso Dios los pone en sus corazones, pero no es que es un don. Ellos sienten en su corazón desprenderse de sus cosas materiales y vivir con lo mínimo necesario para compartir con los demás. Entonces esta es una pobreza voluntaria que las personas se someten. Algunos le ponen como un don del Espíritu, pero no, esto viene más del sentimiento de cada persona. La intercesión. Otro que dicen que es un don específico la intercesión. Efesios capítulo 6, verso 6 al 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Este es un mandato ¿para quién? Para todos los cristianos. ¿Por qué? Porque la intercesión tiene dos significados, dos connotaciones. La intercesión, una es, por ponerles un ejemplo, y lo dice Isaías. Por ejemplo, alguien va en contra de otra persona y viene otra persona y se interpone entre la persona que le va a agredir a la otra, está intercediendo. Por favor, cálmate, no lo agredas. Es un concepto de intercesión. ¿Qué es lo que hace Cristo con nosotros? Cristo intercede permanentemente con nosotros ante Dios el Padre. Siempre está intercediendo por nosotros. Este es el ejemplo que Cristo nos da en Hechos capítulo 7, verso 25, como sumo sacerdote, dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Si leen los versículos anteriores se van a dar cuenta que está hablando del sumo sacerdote que es Cristo. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo y yo no puedo hacer eso. Yo no puedo hacer que a través mío alguien se salve y llegue a Dios.
esa misión únicamente le corresponde a Cristo. Por eso dice, salvar perpetuamente. Él sí los puede salvar, yo no los puedo salvar. Entonces, quien intercede permanentemente por las personas para que lleguen a la presencia de Dios es Cristo. Eso es una misión de nuestro Señor. Pero eso nos da un ejemplo a nosotros, y el apóstol Pablo, en el versículo anterior que leímos, nos dice y nos exhorta a todos los cristianos que debemos orar unos por otros. Eso sí puedo hacer. Yo sí puedo interceder, pero eso tienen que hacerlo todos. ¿Qué hicimos hace un momento? Intercedimos por Juan Diego y José David. Estuvimos orando por ellos. 2 pequeños que los pusimos en manos de Dios para que Él los bendiga grandemente. Lo hicimos. Podemos interceder. Si yo me entero, Hernán está por ahí de vacaciones y estamos orando por él, para que el Señor le guarde. Cuando estuvimos ahora en Estados Unidos, un hermano de la iglesia de allá donde está José, dice, bueno, ¿y qué podemos hacer por tu iglesia? Entonces yo le quedé viendo, ¿qué puedes hacer por mi vida? Ora. Necesito que ores. Sí, porque la oración puede más. ¿Qué le podía haber dicho yo? Estos gringos tienen plata, saquémosles plata. Ve, necesitamos de esto, necesitamos de este otro. Y de pronto, lo que él estaba haciendo era de pronto, no sé, no, pero probando realmente. Yo no le dije, dame esto, danos dos. No, le dije, ora. Y les llegó. Porque nosotros también intercedemos por ellos. Hace algún tiempo recordarán que orábamos por Mirra Grace, que es la hijita del pastor, una nena que nació hace unos 7 meses, ¿no, mija? En diciembre, por enero. Y nació con muchos problemas de salud. Y ella tuvo que estar en esa termocuna y en tratarle por algún tiempo. Pasó algún tiempo en el hospital después de haber nacido y estaban orando y José nos contó y nosotros oramos por ella, intercedimos. Esa es la misión que nos da el Señor, interceder. Esto no es un don especial, esto tenemos que hacerlo todos. Y qué lindo, porque cuando estuvimos ahí ya le vimos a la nena de 7 meses, una gordita preciosa. Y el pastor ahí en la prédica agradecido decía, agradecemos a José, su familia y a los hermanos que están en Ecuador, que estuvieron orando por Mirra Grace. Aquí está ella, está sana. Y agradeció por la intercesión. Esto no es un don especial para una sola persona o para unas pocas personas. Esto es para todos. Todos debemos interceder los unos por los otros. Un bien cuestionado, el celibato. ¿Sí saben lo que es? No es el silbato, es el celibato. El celibato consiste en que una persona se abstiene voluntariamente de tener una vida normal, que es lo que Dios hizo, ¿no? El sexo, Dios lo hizo para que el hombre se una a una mujer, se casen, y bueno, tengan su vida marital, normal. Eso lo creó Dios, y esa es la bendición de Dios. Sin embargo, hay personas a las cuales Dios les da el don especial, y ese es un don que Cristo le dio a Pablo. Y lo dice Pablo, sí, él dice y lo reconoce, Pablo ¿tienes ahí? En 1 Corintios capítulo 7, verso 9, pero si no tienen don de continencia, cásesen, pues es mejor casarse que estarse quemando. Eso es importante. Entonces sí, existe un don de continencia, y Pablo lo dice y lo proclama y lo dice, yo recibí ese don de mi Señor. Por eso dice él, yo preferiría que se queden solos, como yo estoy, que sigan mi ejemplo. Pero por causa de las fornicaciones es preferible que
se casen, porque esa es la voluntad de Dios, eso es normal, eso es lo que Dios instituyó. Pero como el ser humano siempre trata de mejorar las cosas que Dios hizo, o hacerlas mejores, o agradarle más a Dios, se trata de imponer cosas que les son imposibles de cumplir, y se autoimponen y le imponen a otras personas cargas que son difíciles de llevar. En todos los años que tengo, y no sé si es que alguien conoce a alguna persona, me lo dice, pero personalmente yo no conozco una persona que tenga el don de celibato. Un hombre al menos. Mujeres sí. Pero hombres no conozco. Uno no conozco. Porque es que Dios nos hizo de una manera especial. Entonces, si tenemos eso, si no caemos en pecado. Y yo no quiero hablar mal de una religión o de otra religión o de otra de acá, porque no solamente es la Iglesia la católica que exige a sus sacerdotes el celibato, existe el hinduismo, también exige lo mismo a sus sacerdotes. Y hay otras sectas que también exigen lo mismo. ¿Para qué someter una carga que es imposible de llevar? Yo me crié y yo estudié en una escuela de curas, lasallanos. Más de un compañero mío fueron violados. Yo lo digo y lo digo a voz viva porque yo lo viví. ¿Por qué someter una carga que es difícil de llevar? Un hombre es un hombre. Y un hombre necesita una mujer. Por eso Dios instituyó el matrimonio. Yo soy un siervo de Dios. Estoy compartiendo la palabra. Pero no, a mí no me pide el celibato, pues. Yo, gracias a Dios, tengo mi esposa. Amados hermanos, esto es un don especial que Dios da. Y el Señor Jesucristo lo habla. Se me olvidó anotarla. Les prometo en otra ocasión traerles. Pero nuestro Señor habla del celibato. Y Él dice claramente, unos nacieron eunucos, nacieron con este don, naturalmente. O sea, no es que nacieron eunucos en el sentido de, no, sino que nacieron con ese don del celibato. Otros se hicieron. Y otros les hicieron. Y el Señor hace un análisis ahí tan bonito que, ¿para qué? Preferible cásense. Esto lo dijo nuestro Señor Jesús. Juan 14:19 creo que era, no me acuerdo. Pero bueno. Está allí la palabra de Dios. Entonces esto del celibato hay que tenerlo con mucho, mucho cuidado. Jóvenes, no se impongan cargas que son difíciles de llevar. Dios quiere la santidad de los jóvenes. Y nosotros sabemos que la juventud, por lo general los hombres, los jóvenes hombres, tienen sus hormonas bien, sus hermanas no, sino sus hormonas bien alteradas, ¿no es cierto? Y están, para las mujercitas es un poco más fácil. Para el varón es más difícil. Yo les conté ¿cuándo era que les contaba de mi mami? Mi mami decía, bueno, a ella le fue muy mal, no le conocía al Señor y tuvo una experiencia muy desagradable en cuanto a su relación con mi papá y para ella el matrimonio era lo peor. Entonces ya vinimos acá, todo a Quito y empezamos a asistir a la iglesia, todos nos entregamos al Señor. Y ella me decía cuando yo era adolescente, no, mijito, yo sé que Dios le ha dado a usted el don de continencia, mijito. Y yo, no creo, no creo, mamita, le digo. Y decía, ¿no? Porque, bueno, ella para evitarme los malos ratos que ella de pronto pasó en su matrimonio, entonces para ella fue muy duro, y lo que quería era evitarme, y es normal, porque el apóstol mismo lo dice, y el Señor lo dice también, es el fruto de la carne, hay inconvenientes, hay problemas, el fruto para no vivir en pecado es casarse, pero el fruto de eso también hay discrepancias en los matrimonios, y hay problemas, eso es normal, ¿no es cierto? Pero no es que no me voy a casar para no tener problemas y tener paz, así es que me declaro célibe, y el celibato no me dura ni un mes.
ni 2 meses. Entonces, hay que tener mucho cuidado y no impongamos. José me decía cuando estuvimos allá, me decía, como que me anticipó, ¿no? Me dice, papá, yo me he de casar pronto. Digo, mijo, eso es lo que el Señor le guíe. Lo único que le digo es que usted tiene que tener lo necesario para sostener su hogar. No riquezas. No se trata de que espere tener carro, casa, sueldo de $10,000 y para casarse. No, no. Usted cuando ya tenga y se siente en capacidad, yo no le voy a exigir que se case a los 30 años o a los 35. No, no. Que se case consciente de que se casa para toda la vida y que se casa consciente de que tiene que responder por su esposa y los hijos que vendrán y la familia. Nada más. No le voy a decir, mijito, no te cases, ¿cómo te vas a casar? ¿Para qué estarle yo abocando al pecado? Él está viviendo una vida de santidad, gracias a Dios. Les daba el testimonio la semana anterior del gozo que yo sentía de ver a José, a pesar de que ha estado ya 1 año solo, haciendo sus estudios bíblicos, levantándose de mañana, a hacer su estudio bíblico, sirviendo en la iglesia, en la alabanza. Ahora va a empezar, va a empezar un grupo pequeño de jóvenes en la universidad. Está a cargo de 5 chicos, ya ha hecho los contactos. Está en la obra del Señor, está trabajando y él vive una vida de santidad. Pero él me anticipó y me dice, yo sé que no me va a durar mucho, esta lucha va a ser muy dura, por eso yo en cuanto pueda. Y yo le dije, no tiene vistas. Todavía no tiene vistas. Pero bueno, entonces, mucho cuidado con esto del celibato, ¿no? Sí, el Señor puede dar, a pesar de que les digo, en todos mis años de vida, no he visto una persona, pero yo sí creo que puede haber una persona que pueda ser célibe. Sí, sí lo creo, un varón. Mujeres sí conozco que han pasado incluso toda su vida sin conocer esto. Pero para el varón sí es bastante difícil. Bueno, está la intercesión, el celibato. Ahora sí hablemos de los dones del Espíritu Santo. Sí, tenemos tiempo. Y vamos a empezar, no me gusta decirlo porque todos los dones son importantes, pero incluso el apóstol cuando enumera los dones lo pone al último. No vamos a empezar desde el principio, vamos a empezar desde el final. Y vamos a hablar del don de lenguas, porque el don de lenguas es un asunto que sí es importante que desde el principio tengamos muy claro acerca de lo que es esto del don de lenguas. En Hechos capítulo 2, verso 4, es donde se menciona por primera vez el asunto del don de lenguas. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Yo creo que ustedes se graben este versículo en sus mentes, porque aquí como quien dice, se desmaterializan todas aquellas presunciones o corrientes doctrinarias, no son doctrinarias, sino corrientes de personas que le dan mucha importancia a esto, una importancia tan trascendental de llegar a decir que si usted no habla lenguas, usted no tiene el Espíritu Santo de Dios en su corazón. Entonces, de acuerdo a lo que vamos a ir hablando, vamos a darnos cuenta que esto es totalmente fuera de la realidad. ¿Por qué? Estaban los discípulos reunidos alrededor de unos 120 y estaban orando ellos. Y llegó el Pentecostés y vino la promesa, que se cumplió la promesa que Jesucristo había hecho a su iglesia, a sus discípulos, de que iba a mandar el Espíritu Santo, y llegó como un viento recio, nos dice. Ustedes debieron de haber leído en algún momento, si no lean Hechos capítulo 2. Y se van a dar cuenta que llega como un viento recio y lenguas de fuego se ponen sobre sus cabezas.
Antes de esto, ellos no tenían el Espíritu Santo. Ojo, no tenían el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no estaba en la tierra permanentemente. El Espíritu Santo era circunstancial y momentáneo en diferentes personas conforme Dios en su voluntad hacía llegar el Espíritu a una persona para que hable o para que diga. El Espíritu Santo vino a Cristo, ustedes recuerdan cuando Él se bautizó, ¿no es cierto? Salió del agua y vino en forma de paloma y se posó sobre su cabeza y dice que ahí recibió el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino a morar con él. Pero los discípulos recibían únicamente de Cristo los dones especiales o las capacidades especiales para poder predicar. A tal punto de que cuando estaban con Cristo, Él los mandaba a predicar y ellos hacían milagros y así curaban enfermos y echaban fuera demonios. Pero cuando Jesucristo murió y resucitó al tercer día y ascendió a la gloria de Dios Padre, los discípulos se quedaron. ¿Y ahora? Se reunieron y se reunían a orar, a pedirle a Dios. No es que debilitaron su fe, siguieron creyendo, pero permanecían en oración hasta que llegó ese momento en que llegó el Espíritu Santo con poder a sus vidas. Y se manifestó de esta manera. Llegó a ellos y empezaron a hablar en lenguas. Este fue el primer don que el Espíritu Santo dio a la iglesia. ¿Cuál es el propósito de las lenguas? El propósito, y si ustedes se ponen a ver, que cuando ellos estaban orando, empezaron a hablar lenguas y salieron a predicar, habían cantidad, como era una fiesta, ¿no es cierto? Vinieron judíos de todo el mundo, en ese entonces conocido, de diferentes dialectos humanos, de diferentes lenguas, y cuando salieron los discípulos empezaron a hablarles a ellos en las lenguas que ellos hablaban, sus lenguas nativas que los discípulos no sabían. Es como si yo me les pongo a hablar en ruso ahorita. ¿Sí me explico? Pero el Espíritu Santo les dio las lenguas ¿para qué? Para que transmitieran el Evangelio a esas personas inconversas que no conocían de Cristo. Empezaba la iglesia, empezaba en ese momento a crecer el Evangelio, a predicarse el Evangelio, y habían personas que no sabían el idioma y tenían que escuchar en su propio idioma, y por eso el Espíritu Santo les dio las lenguas, para que predicaran el Evangelio, y eso lo ratifica Pablo. ¿Cuál es el propósito de las lenguas? En 1 Corintios capítulo 14, verso 22. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, ojo, sino a los incrédulos. Es para los que no conocen, para que reciban el Evangelio. Es lo que pasó en el Pentecostés. Entonces llegó y ellos escucharon en su lengua y se arrepintieron y aceptaron a Cristo y se convirtieron y pasaron a formar parte de la iglesia de Cristo. Ese es el propósito original de las lenguas. Claro que sí, no es que las lenguas se hablaron en el Pentecostés y ya no se volvieron a hablar más, no. Y si ustedes se ponen a leer en el libro de los Hechos algunos episodios en los cuales los discípulos o los creyentes o los nuevos cristianos empezaron a hablar en lenguas y hablaban en lenguas. Todo tiene un propósito. Después en las epístolas, y concretamente en 1 Corintios, Pablo dedica todo un capítulo y un poco más a hablar sobre las lenguas, porque empezaron desde ese momento a causar problemas. Y no piensen que ahorita es que hay los problemas por el asunto de las lenguas. ¿Por qué les digo problemas? Bueno, ustedes saben, por mi profesión militar, yo he estado con el PASE en diferentes ciudades. Y yo les he dado testimonio que donde yo he estado, con mi familia, gracias a Dios, siempre nos hemos integrado a una iglesia, hemos empezado a servir y a trabajar, predicando la palabra y con grupos pequeños y todo esto. Cuando estábamos en Salinas, nos reuníamos en una iglesia bautista. Una doctrina aceptable, todo. Pero bueno, estábamos con los bautistas. Cuando fuimos a Guayaquil, que es donde más estábamos en una iglesia de Asambleas de Dios. Asambleas de Dios es muy importante
el hablar en lenguas. Y ellos, o sea, si tú no hablas en lenguas, tú no tienes el Espíritu Santo de Dios. Es fundamental para ellos el hablar en lenguas. Sin embargo, yo estuve ahí, trabajé, gracias a Dios, como voy a contar al final, pero yo sí he hablado en lenguas. Entonces yo no tenía problemas, ¿no? Entonces el pastor me dijo, ¿tú estás hablando en lenguas? Porque me quería bastante el pastor. Nos teníamos una muy buena amistad con los hijos y todo. Y yo sí hablo lenguas. Ah, muy bien. Pero Marty no hablaba en lenguas. Y hasta ahora no ha hablado lenguas de ella. Y para ella era un problema. Porque había momentos en que venían las campañas o venían personas de otros lados, ¿no? Y que tienes que hablar en lenguas y que tienes, y te tiran al piso y que tienes que hablar en lenguas. Y la Marty era, yo no quiero que hagan eso. Yo no quiero. Tranquila, mi amor. Si Dios no quiere, no se van a acercar donde ti. Venían, se pasaban y iban por otro lado. Porque sí, son así hasta que hables en lenguas. Y algunos, lógicamente, como el apóstol, en esa época, 2000 años atrás, nos dice que habían unos que se veían obligados y balbuceaban cosas que no tenían ni sentido, pero ya hablé en lenguas. Entonces, esto tenemos que tener mucha sabiduría nosotros. ¿Las lenguas son buenas? Sí. Fortalecen mi espíritu y me permiten hablar con Dios y hablar de Dios. Sí. Como lo dice en 1 Corintios 14, verso 2, 3, 4 y 25, les va a ir poniendo lucita, ustedes léanlos allí. Pero sí, fundamentalmente sí son, me fortalece a mí. Yo les di mi testimonio cuando yo hablé la primera vez en lenguas. Para mí fue una experiencia muy especial. Pero a mí no hubo nadie que me pusiera las manos o que me botara al piso para hablar yo en lenguas. Yo estaba en mi cuarto, en un tiempo a solas con Dios, después de haber batallado espiritualmente casi 3, 4 semanas, un proceso de ayuno y oración. Y el Señor me bendijo con este don de lenguas. Y yo empecé a alabarle al Señor en lenguas. Y para mí fue algo tan hermoso porque me llenó mi espíritu. Me fortaleció porque yo ya no tenía, después de tanto tiempo, de qué decirle al Señor. Y el Señor me dio lenguas y empecé a hablar en lenguas. Y yo le alababa a Dios en lenguas. Por eso dice en el verso 4, creo que es, que me sirve para hablar con Dios. Sí, para decirle al Señor, porque llega un momento en que yo ya no tengo que decirle, mi vocabulario, mi lengua se acaba, y empiezo a hablarle en lenguas al Señor. Me fortalece mi espíritu, y me sirve para también testificar a otros de Dios. Pepito, seguro, ¿cómo voy a hablarle yo? Sí, yo recuerdo en una ocasión, cuando yo vivía en Quito, era joven, adolescente, y estábamos orando un grupo de... Sí, ya está riendo. Así hace tiempo fue, pero sí fui joven. Estaba ahí, estábamos reunidos orando y empezamos a tener... Y alguien empezó a hablar en lenguas. Y bueno, ya sabíamos, y éramos disciplinados realmente. Habíamos muchos que hablábamos en lenguas, pero éramos disciplinados. Seguíamos todo decentemente y con orden, como dice el apóstol. Y bueno, no hicimos caso y seguimos orando. Bueno, terminamos la oración, la reunión, todo, y regresamos a ver, y unas 3 personas extrañas que no conocíamos estaban ahí sentados, han llegado y se han integrado. Y se acercan donde esta persona, que habló en lenguas, le dice, oye, gracias por lo que nos dijiste. Y él les dice, ¿y qué les dije? Había estado hablando en hebreo, estas personas eran judíos y habían llegado a la iglesia, buscando del Señor, y el Señor le habló a través de una palabra especial para ellos, en su idioma natal. Me preguntan si este fulano Wambra que habló en hebreo, alguna vez estudió hebreo, ¿sabía? Nunca en su vida. Las lenguas tienen su propósito, tienen su vigencia. Entonces, si es que me dicen eso, sí, por supuesto. Hable en lenguas. Si va a hablarle a una persona de Cristo o le va a transmitir un mensaje del Señor especial, hable en lenguas para esa persona. Si tiene la vigencia de el hablar en lenguas. Existen
lenguas humanas y lenguas angélicas. Hay un grupo de personas, saben que esto es muy complicado, cada cual da su idea pero dicen que algunos dicen que no, que el hombre no puede hablar lenguas angélicas, puede hablar lenguas humanas, pero no lenguas angélicas. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 13, vuelvo a la redundancia porque ahí es donde habla de esto: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Lo que quiero centrarme es en el principio, que sí existe la posibilidad de que alguien hable lenguas angélicas. La persona que está hablando en lenguas angélicas incluso no es que entiende las palabras que está hablando, y les digo esto porque cuando yo les contaba mi experiencia cuando estaba solo, en mi cuarto, en mi aposento, yo estaba hablando lenguas angélicas. ¿Cómo sabías que eran lenguas angélicas? No sé, el Espíritu me confirmó que no era ningún idioma humano, ninguna lengua que se habló o que se habla o que se había hablado, sino era algo que no se hablaba en la tierra. Porque yo estaba hablando con Dios. No era para nadie en especial, era para comunicarme con Dios porque le estaba alabando. Entonces la lengua angélica sí me sirve para esto. Y el Señor me lo puede dar, el Espíritu Santo me lo puede dar. Digo, ya no sabe ni qué hablar. Háblale así, alábale así. Y te da la lengua angélica para que le alabes al Señor. Pero estoy yo y mi Señor. Yo no voy a venir acá hecho el anchetoso en la noche de alabanza, el adefesioso, y empezarles a hablar en lenguas angélicas. ¿De qué les va a servir a ustedes? Ay, bebito. No sirve de nada, no edifica. Tiene que ser algo que a ustedes les edifique. Entonces sí, puede hablar lenguas angélicas o lenguas humanas. Las lenguas humanas pueden ser lenguas que se hablan en la actualidad o lenguas que ya no se hablan, porque hay un sinnúmero de dialectos humanos que ya no se hablan. Se han extinto, no extinguido, ¿no? Extinto. Entonces, sí, puede darse el caso que el Espíritu le dé por algún propósito específico. El hablar en lenguas no es bautizo del Espíritu Santo. Por favor, no confundamos. El hablar en lenguas no es bautismo del Espíritu Santo. En 1 Corintios capítulo 12, verso 13. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en cuerpo, según judíos o griegos, sean esclavos libres, y todos se nos dio a beber un mismo Espíritu. El Espíritu Santo, recuerdan que les hablé, cuando está con mayúscula, se refiere al Espíritu Santo de Dios. Entonces quiere decir que todos nosotros tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón. De esto ya hemos hablado y con suficiente evidencia bíblica, de que cuando usted acepta a Cristo en su corazón como su Señor y Salvador, el que entra es el Espíritu Santo a morar con usted, porque usted pasa a formar parte de la iglesia de Cristo. Y usted no necesariamente tiene que hablar en lenguas para demostrar que tiene el Espíritu, o para el bautismo del Espíritu y empiezo a hablar en lenguas. No, si bien es cierto, y volvamos a Hechos capítulo 2, verso 4, que dice que estaban allí, ¿no es cierto?, orando, y el Espíritu les dio. Ya habían recibido, le estaban alabando al Señor, ya las lenguas de fuego ya estaban en sus cabezas, y después de esto, cuando salieron, el Espíritu Santo fue el que les dio las lenguas para que puedan testificar. Si están conmigo. Entonces, no es que yo puedo decir, yo he sido bautizado con el Espíritu Santo de Dios porque hablo en lenguas. Sí, es parte de, o puede ser parte, pero no es indispensable, no es necesario. El hablar en lenguas no implica que estoy lleno del Espíritu Santo, porque una cosa dicen que es el bautismo y otra cosa es la llenura. Sí, pero el don de lenguas es un don, como lo es también la profecía, como es la palabra de ciencia, como es la palabra de sabiduría, como es el discernimiento de espíritus. Son dones y lenguas
también es un don, como es interpretación de lenguas. Entonces no quiere decir que si yo no tengo lenguas, no tengo el Espíritu, porque de pronto tengo palabra de sabiduría, de pronto tengo discernimiento de espíritus, tengo servicio. Hay muchas cosas que podemos tener, tengo liderazgo. Son dones espirituales. Porque recordemos que los cristianos tenemos al menos un don. No todos los dones, al menos un don. Entonces no necesariamente tengo que tener, porque en Hechos capítulo 4, verso 31, ¿qué nos dice? Cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló, ¿no es cierto? Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. No hablaban en lenguas, hablaban con denuedo. ¿Qué es hablar con denuedo? Nos adelantamos un poco a la palabra de sabiduría o de profecía. El poder hablar la palabra de Dios con denuedo es un don. Es un don del Señor. No hablaron en lenguas cuando fueron llenos del Espíritu Santo. Unos pocos ejemplos. Hablar en lenguas no es un fruto del Espíritu Santo, y esto ¿cuánto tiempo dedicamos a los 9 indicios del fruto del Espíritu, a los 9 componentes del fruto del Espíritu, y no estaban las lenguas? Porque el fruto del Espíritu, que evidencia que yo tengo a Dios en mi corazón, que tengo a Cristo, que tengo el Espíritu Santo, es el fruto del Espíritu. ¿Cuáles? Las 9. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre y templanza. ¿Dónde están las lenguas? Las lenguas son don. No es fruto, no es evidencia. El apóstol mismo escribió el fruto del Espíritu Santo. Y él está hablando ahora sobre las lenguas. Y él no menciona a las lenguas como una evidencia de que el fruto del Espíritu Santo es una realidad en mi vida. Los otros 9 componentes, sí, todos. Recuerden que hablábamos, unos más, otros menos, conforme vamos creciendo espiritualmente, van potencializándose ese fruto, el fruto del Espíritu en sus diferentes componentes. Pero las lenguas no es fruto. El que hable en lenguas no implica que sea una llenura del Espíritu Santo, porque a veces muchas personas, y con mucho respeto y con mucha discreción, y no estoy acusando a nadie, pero sí he visto y he palpado y he visto gente que habla en lenguas, pero son bla 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 y no son lenguas. Porque no edifican, porque no tiene un propósito. ¿Cuál es el requisito de un don? ¿Cuál es el propósito de un don? Edificar la iglesia, contribuir al crecimiento de los hermanos, al perfeccionamiento de los hermanos. Y, como dice el apóstol, hago ruido y nada más. El hablar en lenguas está limitado en la iglesia. Hay que ser disciplinados, hay que tener orden. Si alguien aquí recibe el don de lenguas, si el Espíritu Santo le da a alguien el don de lenguas, bendecido sea. Pero voy a decir lo mismo que dice el apóstol en 1 de Corintios capítulo 27 y 28. 1 de Corintios. Si alguno habla en lengua extraña, sea esto por 2, o a lo más 3, y por turno, y uno interprete, el 28. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. No hay vueltas que darle. El apóstol dice, vean, yo hablo en lenguas más que toditos ustedes, les dice a los corintios. Más que toditos ustedes yo hablo en lenguas. Pero cuando estoy ¿hablo en lenguas? No. ¿Alguien ha hablado en lenguas aquí? Entonces sí tengo autoridad para decirles, yo hablo más que toditos ustedes en lenguas.
¿Alguien me ha escuchado hablar en lenguas? ¿Alguien me ha oído hablar? La única que me ha escuchado creo que es alguna vez mi esposa. O algún hermano que ha estado al lado mío en un momento que he estado en silencio, agochado, orando en lenguas. No tengo por qué hacerme el anchetoso, ni el adefesioso, ni el escandaloso. El apóstol dice que debemos hacerlo decentemente y con orden. Si es que hay alguien que hable lenguas, bueno, primero el uno, después el otro. Ustedes pueden entrar, no sé si les ha pasado, entran a una iglesia, por lo general pentecostal. Ya es un griterío. Y todos hablan lenguas. ¿Y quién entiende? ¿Y quién interpreta? En la iglesia que yo crecí en Quito, cuando era adolescente y joven, el Señor nos llenó bastante con dones. El Espíritu Santo nos repartió bastante dones. Y empezamos. Pero gracias a Dios que hubo alguien que dijo, un ratito, aquí no es esto, aquí hacemos lo que dice la palabra de Dios. Y sí hablábamos lenguas, incluso en los cultos. Se paraba uno y empezaba a hablar en lenguas. Pero de seguro había otro que se paraba y decía e interpretaba lo que el otro había hablado. Con orden, con decencia, y se recibía el mensaje. ¿Por qué? Porque el mensaje es para edificación. No es para hacerme el muy, como saben decir, el mucho, el muy espiritual. Porque si ustedes se van donde estas personas que hablan y hacen alaraca y les tiran al piso y todo, y empiezan a ver su vida, y empiezan a ver su testimonio, y a ver si es que hay el fruto del Espíritu en sus vidas, no hay. Y yo les di testimonio que no quiero volver a repetir. Qué vergüenza. Una iglesia grande. Salían y la gente hablaba en lenguas y había una manifestación del Espíritu. Hablaban lenguas por allí, gritaban, se lanzaban al piso, danzaban y todo lo demás. Y los líderes entraban a un cuarto, fornicaban y salían a seguir en el show. Hermanos, por favor, no nos apasionemos. El Espíritu es el Espíritu Santo de Dios y por lo tanto es un espíritu de orden. Y las cosas que hace el Espíritu son para beneficio y para edificación de la iglesia. Dios mediante continuamos con las interpretación de lenguas para la próxima semana y otro más. ¿Ok? Eres la fuente